Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. En esta mañana me llena mucho de gozo poder estar ante ustedes para continuar con esta importante reunión. Y digo importante porque Dios, que en su mente, que en su sabiduría hizo planes para que un día la iglesia pudiera estar reuniéndose como hoy, lo hizo porque pensó que era algo maravilloso. De igual manera debe ser maravilloso para nosotros, amén. En sus planes, Cristo le habló a Pedro de edificar su iglesia. Y cuando le pregunta al apóstol Pedro: ¿y quién dicen los hombres que soy yo?, el apóstol contesta sin ninguna duda: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde y le dice: bien has dicho, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le dijo al apóstol Pedro que sobre aquella declaración que él había hecho en torno a su persona como el Hijo de Dios, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en base a esa declaración él establecería la iglesia, la edificaría, y esa iglesia nunca sería jamás destruida. Dijo Jesús: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De manera que si en su mente Dios planeó la iglesia, hermanos, para mí la iglesia debe ser lo más grande que puede haber en esta tierra, amén. Porque ahí es donde Dios le ha placido poner salvación. Ahí es donde Dios ha enfocado su asunto para poder llevar un día a su presencia al hombre redimido, perdonado y salvado, amén. Hermanos, leyendo allá en Juan, en el capítulo 4, Jesús mismo se encuentra ante una mujer de Samaria. Vale la pena recalcar que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Habían grandes problemas culturales. Hasta que llega el momento cuando Jesús se encuentra con una mujer, una samaritana, dice el capítulo 4 de Juan. Y ahí, junto al lado del pozo de Jacob, la mujer viene a sacar agua. Y empiezan a conversar. Y le dice en el versículo 20 del capítulo 4 de Juan, le dice la mujer a Jesús: nuestros padres, refiriéndose a los patriarcas, adoraron en este monte. Era el monte Gerizim. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer está discutiendo con Jesús el lugar donde debían de adorar. La mujer le dice a Jesús y le da una referencia histórica: nuestros padres, nuestros antepasados, nuestros patriarcas adoraron en este monte, le dice. Y vosotros, le dice a Jesús, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y dice el versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque en la mente de Cristo estuvo la iglesia, no en un lugar específico localmente hablando, en una ciudad o en un templo hecho por manos de hombres, pero sí en un lugar espiritual donde los cristianos, los creyentes, pudiéramos llegar a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y dice en el versículo 23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad
es necesario que adoren. Hermanos, pero no todas las personas saben lo que adoran. No toda persona que está llamada a adorar a Dios sabe lo que adora. Y eso lo entendía Jesús perfectamente. Al punto que en el versículo 22 Jesús le dice a la mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Se te ha olvidado acaso esto?, le dice Jesús. Jesús le dice a esta mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Esta mañana, hermanos, en la clase estábamos hablando precisamente del tema de la adoración cristiana, y estuvimos viendo en la pizarra diferentes formas que tiene la gente de adorar a Dios en este mundo. Pero, hermanos, la Biblia establece una manera para que esa manera pueda ser acepta al Señor, para que pueda ser agradable a Dios, para que pueda ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta adoración debe ser en espíritu y en verdad. La adoración, hermanos, amigos, es un tema digno de toda nuestra atención, porque es a los cristianos, es a aquellos que se han convertido a Cristo, aquellos que una vez creyeron en el Evangelio, una vez se arrepintieron de los pecados y fueron bautizados para el perdón de pecados, a quienes el Señor llama para que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no va a llamar incrédulos para que le adoren. Dios no va a llamar a personas que están en contra de su palabra, personas que no tienen en su voluntad someterse a los términos de la salvación que Dios ha preparado para nosotros. Obviamente Dios va a llamar a una persona que está de acuerdo con Él para adorarle. Aunque es cierto que muchas personas en nuestro medio no conocen a fondo, el tema de la adoración, lo cierto es que casi por lo general todas las personas entendemos la necesidad de adorar a Dios. Amén. Esta mañana entonces, hermanos, quiero considerar el tema basándome en 3 preguntas importantes. La primera es ¿cómo, o más bien qué es la adoración cristiana? La segunda es ¿cuál es el propósito de la adoración cristiana? Y la tercera pregunta, ¿cómo podemos estar seguros de adorar a Dios correctamente? Bueno, primero que nada, hermanos y amigos, la adoración es el acto de reverenciar y honrar a Dios. Eso es lo que dicen los diccionarios acerca de la adoración. Quiere decir que Dios debe ser el objeto supremo para nuestra adoración. No podemos equivocarnos en cuanto a quién vamos nosotros a adorar. Y la adoración, hermanos y amigos, se lleva a cabo como algo muy sublime, lo cual el cristiano en el culto de adoración, unido a quienes también comparten la misma fe, se reúnen como un solo cuerpo para adorar a Dios. Quiere decir que la adoración a Dios establece una adoración en comunidad también. Nosotros, como cristianos, debemos entender que la adoración es la expresión consciente, impuesta o voluntaria, como respuesta del creyente a la proximidad y exaltación de un Dios todo bondadoso. El cristiano, con la adoración, puede responder a las expectativas de aquel Dios amoroso que un día le salvó, que un día se hizo próximo a él, se acercó. Nosotros tenemos esa proximidad con Dios, esa cercanía con Él. Y creo que el mejor momento en donde podemos nosotros manifestar o expresar de manera consciente, impuesta o voluntariamente, porque también la palabra lo ordena, es en el culto de adoración.